la Navidad nos trae a la memoria aquello que Dios hizo por nosotros. Lo mejor, lo más sublime, el amor más grande. Y, por supuesto, festejamos también nosotros la Navidad, teniendo en cuenta ese amor. Más allá de todas las cosas que hacemos, los lugares donde vamos, o tal vez las cosas que uno adquiere, más allá de eso, pensamos en ese amor tan grande. En Nueva York estaba leyendo un libro y me llamó la atención la historia de un pastor que decidió ir a trabajar en una iglesia que se había cerrado en Nueva York. Imagínense ustedes, era una iglesia evangélica. El pastor tenía, digámosle así, esa formación evangélica bautista. Entonces él tomó ese desafío de ir en el nombre del Señor, a abrir nuevamente las puertas de ese templo que era una iglesia, que era un cuerpo. Era un pastor joven. Además era un pastor autodidacta. Y cuenta él en su libro que pasaba mucho tiempo en oración en esa iglesia vacía y Dios comenzó a responder las oraciones. Pero en un mes de julio se le ocurrió cantar y pidió a la congregación así tan pequeña que tenía, cantar Noche de Paz. En pleno mes de julio. Noche de paz, noche de amor. En Nueva York. Y comenzaron a cantar. Y pasaba un borracho. Pasaba un borracho. Y se quedó el borracho ahí escuchando Noche de Paz, noche de amor. Y se dijo a sí mismo: me siento abandonado, perdido y estoy tan borracho que escucho un villancico en pleno mes de julio. Y decidió entrar en el templo. No hay caso, tengo que entrar aquí porque estoy perdido. Y esa noche se convirtió en su Señor. Y fue parte de la membresía de esa iglesia en Nueva York. No importa el mes, no importa el día. Ustedes y yo sabemos cuándo fue la natividad, cuándo fue el nacimiento de Cristo en nosotros. Y eso es Navidad. Celebramos cuando nació Cristo en nosotros. En esta mañana el título del mensaje es Emmanuel, Dios con nosotros. Ustedes saben que Jesús tuvo muchos nombres. Cuando en Mateo 1:23 nos dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Esto estaba escrito y se había cumplido la profecía dada en Isaías. Pero Jesús tuvo otros nombres y 2 versículos antes, en Mateo 1:21 ya dice: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y cuál es la diferencia? Que Jesús, el nombre de Jesús, que significa Jehová salva o el Salvador, indica la misión de Cristo, y realmente fue así. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y en esta palabra, Emmanuel, y dice el texto que traducido es Dios con nosotros. Para que todos sepan la traducción, para que en esa época todos los gentiles puedan saber la traducción. Dios se identifica a sí mismo. No es que tenemos un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento. Dios no cambia. Dios es uno. Dios es ayer, hoy y siempre.
Pero en este texto vemos que en Emmanuel Dios se identifica, se muestra totalmente ya en Jesucristo. Ya no hace falta los sacrificios. Los profetas que vinieron hablaron en nombre de Dios, pero no tuvieron esa identidad. En Cristo Dios se identifica completamente. Jesús tuvo otros nombres como Padre Eterno y lo cumplió cabalmente, estuvo a la altura de ese nombre. Ante la pregunta, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen, no me han visto. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Padre eterno. Él es consejero. Él es admirable. Dios fuerte. Él es príncipe de paz. Entonces, esta palabra, Emmanuel, es una palabra que identifica a Jesucristo como Dios. Y es interesante, hermanos, porque estaba leyendo y había encontrado que los eruditos afirmaban de que hay una traducción que dice Dios con nosotros, pero con nosotros Dios, para que nada se interponga entre Dios y nosotros, que ya en Jesucristo nada se interpone, ni siquiera la preposición con. Entonces, con nosotros Dios. Cuando trabajaba en el colegio San Andrés, en el colegio anglicano San Andrés, viajamos también a visitar a esta tribu Entlé. Y teníamos una muy linda experiencia con la tribu Entlé. Es casi similar al trabajo que realizan con el equipo Yaha. Siempre quiero decir la tribu Yaha, no es así. Es el equipo Yaha. Y ahí también hacen la traducción del Nuevo Testamento al idioma Entlé, con un misionero, muy buen misionero, un señor muy agradable, que se ganó la confianza y el amor de los hermanos de la tribu Entlé. Se llama Timoteo, Timothy, un inglés, y él habla prácticamente el idioma Entlé. Y la traducción de Dios con nosotros es: con nosotros está Dios. Con nosotros está Dios, al idioma Entlé. Hermanos, Dios con nosotros. Dios se identificó totalmente con nosotros en Jesús. Y esta palabra no es casualidad. Así como no fue casualidad todo lo que hemos visto y todo lo que hemos escuchado de nuestro Dios. Su nacimiento en un pesebre, entre la hediondez de ese pesebre, no como los pesebres que tenemos ahora, que hasta podemos poner un perfumito, porque muchos van a venir a mirar. No. En medio de bestias, animales, no fue casualidad. Dios permitió, y para que se cumplieran las Escrituras, fue así, siendo que Cristo nació en medio de la hediondez de esta sociedad. No fue casualidad que María y José tuvieran que viajar tantos y tantos kilómetros con todo ese embarazo a Belén. Estaba escrito, hermanos. Nada es casualidad para Dios. Así como tu vida y mi vida, ni tampoco esta palabra que se ha dicho: y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Precisamente eso es Jesús, hermanos, Dios con nosotros. Este Emmanuel, este Dios con nosotros, es la respuesta divina al ser humano caído y pecador.
Dios con nosotros. Es Dios descendiendo a lo que somos y a dónde estamos. A lo que somos porque somos pecadores. Y a dónde estamos porque Dios nos encontró, quién sabe dónde. Donde tú sabes dónde te encontró Dios. De dónde te rescató el Señor. Dios descendiendo a nosotros, a lo que somos y a dónde estamos. Así es, mis queridos hermanos. La religión trata de buscar a Dios. Y tenemos tantas religiones en este mundo, hermanos. Sin embargo, en Emmanuel, en Dios con nosotros, Dios nos ha buscado. Esa es la gran diferencia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Esto hizo Emmanuel, esto hizo Dios con nosotros. Entonces, lo primero que podemos decir, en primer lugar, en esta mañana, es que al ver esta palabra, este nombre Emmanuel, que no es un simple título, sino que es un nombre que identifica a Jesús como Dios, Emmanuel se hizo carne y se identificó con nosotros. Juan 1:14 lo expresa diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pablo también afirma en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Dios se ha manifestado en carne. Dios se ha hecho hombre. El Dios encarnado en Cristo. Qué maravillosa verdad es el hecho que nuestro Dios tomara forma humana para estar entre nosotros y ser nuestro Emmanuel. Dios con nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hizo casa entre nosotros. Vivió entre nosotros. Tuvo nuestra misma convivencia. Damos gloria a Dios, porque con este nombre Él se identifica y fue realmente así. En segundo lugar, este Emmanuel abre su corazón a los hombres. Él mismo se hizo cargo de nuestras maldades y pecados porque nos amó y nos amó primero. 1 Juan 4:10 encontramos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es nuestro Emmanuel. Abre su corazón a los hombres. Él se encargó de nuestras maldades y de nuestros pecados. En otros mensajes anteriores, se decía que Dios no envió o pudo haber enviado algún representante para salvarnos. Se habló también que para Dios nada es imposible. Podía haber enviado un ángel. Y el texto en Mateo 1:23 podía haber dicho, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un ángel. Y ese será el embajador de Dios para nosotros. Podía haber dicho así. Sin embargo, dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No un representante, no un embajador, no un ángel. Mucho más que eso, Él mismo. Él mismo. Dios mismo se hizo cargo de nuestras
maldades y pecados, porque nos amó y nos amó primero. Estamos sorprendidos cuando pensamos en el amor que Dios mostró al venir hasta nosotros para salvarnos, para salvar a los pecadores. Somos una raza caída, somos un pueblo esclavizado en el pecado, pero Dios vino a nosotros. El Emmanuel vino a nosotros en Jesús para liberarnos. Tenemos esperanza porque Dios está con nosotros. Con nosotros Dios, Emmanuel. Y en tercer lugar, este Emmanuel nos invita a compartir con Él para siempre. Para siempre, hermanos. La palabra de Dios es clara al decir que en otros tiempos Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, pero en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, Dios ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó, dice, heredero de todo este universo. Y este heredero de todo este universo, intangible para nosotros, no podemos tocar, ni siquiera podemos imaginar lo grandioso que Él, este heredero de todo, y quien sustenta todo, se presenta para compartir con nosotros. Nos invita a compartir con nosotros para siempre. Este es nuestro Emmanuel. Este es nuestro Dios con nosotros. Esta es una verdad conmovedora, hermanos. Al terminar el Evangelio de Mateo, en Mateo 28:20, Jesús nos asegura: He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, porque esa es mi presencia, porque ese es Emmanuel, Dios con nosotros. Queridos hermanos, Emmanuel es Dios con nosotros en las pruebas. Emmanuel es Dios con nosotros en nuestras luchas, en nuestras decepciones. ¿Y cuántas decepciones tenemos en la vida? En los reveses, en los fracasos de la vida. Emmanuel es Dios con nosotros, o Dios está con nosotros, o con nosotros Dios, en las tristezas, en las depresiones, en nuestros cambios de ánimo. Emmanuel es Dios con nosotros en el dolor, en la enfermedad y en cada valle de sombra y de muerte con que vemos a nuestros seres queridos pasar, y que un día nosotros también hemos de pasar por ese valle de sombra y de muerte. Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros. Emmanuel es asimismo Dios con nosotros en el tiempo de angustia, en el tiempo de bendición, pero en el tiempo de sequía. Emmanuel es también Dios con nosotros en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestro trabajo en el cuerpo de Cristo. Emmanuel es Dios con nosotros. Él está en nosotros. Desde que hemos conocido a Cristo Jesús y somos llamados hijos de Dios, una cosa no se separa de la otra. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, hermanos, es Dios con nosotros en toda circunstancia, en todo momento y en todo lugar. Emmanuel es Dios con nosotros, Dios conmigo, Dios contigo, Dios con nosotros. Amén. Al recordar este texto bíblico, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sepamos, mis queridos hermanos,
que Dios fue el que promovió, planificó desde un principio y llevó adelante todo eso. Se encarnó, habitó entre nosotros, se hizo como uno de nosotros, para que su presencia esté con nosotros hoy y para siempre. Inclinemos nuestros rostros en este momento. Sepas tú, mi querido hermano, sepa yo también, que en este tiempo recordamos más que nada su presencia en nosotros. Llevamos adelante, hermanos, su presencia en nosotros. Nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo, lo que decimos, debe ser Dios con nosotros. En donde estemos, debe ser Dios con nosotros. Al decir Dios con nosotros, irradiamos el amor que Dios nos dio. Podemos perdonar aquello que es difícil perdonar. Y esta puede ser una oportunidad más al recordar aquel evento en donde podemos perdonar lo que nos cuesta perdonar. Su presencia en nosotros también nos ha de traer paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. Ese fue el cántico de los ángeles. Él trajo paz. Su presencia en nosotros debe traer paz con nosotros mismos y con los demás. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque fuiste tú. Gracias, oh Dios, porque fuiste tú. No fue un ángel, no fue un querubín, no fue cualquier otra cosa creada por ti para venir entre nosotros. Fuiste tú, Emmanuel. Con nosotros, Dios, con esa presencia poderosa que trae paz, amor, en donde te encarnaste, te hiciste un ser humano para estar con nosotros, para así darnos salvación. Y ahora nos invitas a estar contigo para siempre. Gracias, Señor, porque en este tiempo podemos estar agradecidos por ese privilegio de haberte conocido, de haber conocido a Emmanuel, a Dios con nosotros. Que podamos pasar un tiempo hermoso de gratitud a ti por todo lo que representas y eres para nosotros. Gracias, Padre, y que haya este mismo sentir como dice tu palabra. Haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que tomó la forma de siervo, se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Se humilló hasta la muerte y muerte en la cruz. Gracias, Padre, por ser nuestro Emmanuel. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Si estoy aquí sentado hoy, terminando el año 2019, es porque la misericordia de tu Dios se renueva cada mañana. Porque si dependiera de lo que nosotros hacemos, realmente no mereceríamos que el Señor nos aguante todo un año. Así que, hermanos, si hoy está aquí terminando este año, sí que tenemos motivos para agradecer.